Hoy tienes la oportunidad de descubrir una fuerza interna que quizás habías ignorado. No se trata de soluciones mágicas ni promesas vacías, sino de un camino real, basado en los principios del estoicismo. En un mundo lleno de prisas, distracciones y presiones externas, encontrar claridad puede parecer un reto. Sin embargo, el estoicismo te brinda herramientas para reconectar contigo mismo, dominar tus emociones y recuperar el control de tu vida. Este enfoque no busca la perfección y propone escapar de los problemas. Al contrario, te invita a enfrentar todo aquello que te limita y comprometerte a transformarlo desde sus raíces. El estoicismo se basa en la convicción de que el verdadero poder proviene del interior y que todos tenemos la capacidad de distanciarnos de las expectativas ajenas, reinventarnos y volver a ser irreconocibles, siempre fieles a nuestros propios valores. Este viaje no es fácil, pero es profundamente liberador. Antes de explorar estos principios que te ayudarán a reiniciar tu vida, te invito a dar tu primer paso hacia la transformación. Hazte presente en este momento y comprométete. Deja un comentario abajo con la frase, hoy renazco más fuerte, abrazo mi esencia estoica. Este es tu primer acto de voluntad y renovación. Escríbelo, siéntelo y prepárate para descubrir el poder de la serenidad, tan alabada por sabios a lo largo de la historia. Número 1. El mundo moderno nos sumerge en un flujo constante de información, distracciones y ruido externo que nos aparta de nuestra esencia. Las notificaciones, opiniones ajenas, redes sociales y compromisos nos mantienen en un estado de alerta continua, sin darnos espacio para detenernos y escucharnos. Vivimos en una era de hiperconectividad donde el silencio se ha vuelto un recurso raro, pero es precisamente en esa ausencia de ruido donde encontramos la claridad y el cambio que tanto buscamos. Cuando nos alejamos del bullicio externo, algo transformador ocurre, comenzamos a oír nuestra propia voz. La introspección es fundamental para nuestro crecimiento, ya que nos permite reflexionar sobre dónde estamos, qué nos motiva, qué nos frena y hacia dónde queremos ir. A menudo evitamos estos momentos de reflexión porque enfrentarnos con lo que descubrimos en nuestro interior puede ser incómodo. Sin embargo, el silencio no es un enemigo, sino un maestro que nos invita a observar sin distracciones, a sumergirnos en nuestro mundo interior y a reconectar con nuestra verdadera esencia. La meditación es una herramienta poderosa para facilitarnos este proceso de transformación personal. No se trata simplemente de adoptar una postura o cerrar los ojos, sino de brindarnos un momento de pausa mental. Con solo unos minutos al día de silencio consciente, reducimos el ruido mental, entrenamos nuestra atención y aprendemos a estar presentes. La claridad que surge de este ejercicio es invaluable, ya que nos permite tomar decisiones más acertadas y gestionar nuestras emociones con mayor equilibrio. Los estoicos comprendían profundamente el valor del silencio y la paz interior. Para ellos, la ataraxia, o imperturbabilidad, era un estado de serenidad mental que se alcanzaba al liberarse de las preocupaciones innecesarias y el caos externo. No es apatía hacia la vida, sino la capacidad de mantener la calma frente a las dificultades cotidianas. Al cultivar el hábito del silencio y la introspección, nos acercamos a un estado de equilibrio en el que las opiniones externas dejan de influirnos y nuestras emociones ya no nos dominan. En ese espacio de calma, encontramos nuestro verdadero poder. En una sociedad que valora la productividad constante y la interacción permanente, el silencio puede parecer un lujo o, incluso, una señal de aislamiento. Pero hay una gran diferencia entre la soledad voluntaria, que nos fortalece y nos da claridad, y el aislamiento involuntario, que nos desconecta emocionalmente. La clave está en encontrar momentos para alejarnos del ruido sin perder nuestra conexión con el mundo. Las redes sociales han exacerbado este problema, fomentando una constante búsqueda de validación externa. Medimos nuestro valor según los me gusta, comentarios y comparaciones con vidas ajenas que parecen perfectas. Pero todo esto no es más que una ilusión. El verdadero crecimiento sucede en la privacidad de nuestra mente, en esos momentos donde no necesitamos demostrar nada, donde el único diálogo que importa es el que tenemos con nosotros mismos. A lo largo de la historia, muchas figuras encontraron su mayor transformación en el silencio.
Pensadores como Marco Aurelio escribieron sus reflexiones más profundas en soledad, y tanto artistas como científicos han recurrido a la desconexión para desbloquear su creatividad. Incluso en la naturaleza, este principio es evidente: un árbol crece en silencio, una semilla germina en la oscuridad, y solo tras ese proceso interno puede florecer. Nuestra mente y alma funcionan de manera similar. Incorporar más momentos de silencio en nuestra vida puede comenzar con acciones simples: apagar el teléfono un rato, caminar sin música ni distracciones, o dedicar unos minutos al día para estar en calma con nuestros pensamientos. No es necesario retirarse a una cabaña en las montañas para experimentar el poder del silencio, basta con pequeños momentos de introspección diaria. En ese espacio encontramos respuestas que no escucharíamos de otro modo. Además de brindarnos claridad mental, el silencio potencia nuestra creatividad. Muchas de las mejores ideas surgen cuando nuestra mente no está saturada de información externa. En la quietud, el cerebro conecta puntos, imagina nuevas posibilidades y encuentra soluciones innovadoras. Si queremos pensar de manera más profunda, debemos aprender a valorar los espacios entre pensamientos, ese intervalo donde la creatividad florece. Reconstruirse en el silencio no significa desconectarse del mundo, sino aprender a escuchar lo que realmente importa. Nos permite soltar el ruido innecesario, fortalecer nuestra mente y encontrar la calma en medio del caos. Como los estoicos nos enseñaron, la serenidad no se encuentra al evitar los problemas, sino al desarrollar la fortaleza interna para enfrentarlos con claridad y determinación. Y esa fortaleza solo se cultiva cuando nos damos permiso de estar en silencio y escuchar lo que nuestra alma tiene que decir. Desapegarse de lo que nos impide crecer es uno de los mayores desafíos de la vida. A menudo, nos aferramos a relaciones, hábitos, creencias e incluso objetos que, en lugar de impulsarnos hacia adelante, nos mantienen atados. Lo hacemos por miedo, por comodidad o por la falsa sensación de seguridad que nos brindan. Sin embargo, lo que muchas veces no comprendemos es que aquello a lo que nos aferramos con tanto ahínco es, en realidad, lo que frena nuestro crecimiento. Si realmente queremos evolucionar, alcanzar una versión más elevada de nosotros mismos, debemos aprender a soltar. El primer paso hacia el desapego es reconocer lo que nos está reteniendo. A menudo, nos encontramos rodeados de relaciones que agotan nuestra energía, hábitos que nos mantienen estancados o pensamientos que nos llenan de dudas e inseguridades. Sin embargo, no siempre es fácil ver estas limitaciones con claridad porque nos hemos acostumbrado a ellas, las hemos integrado en nuestra identidad, pensando que sin ellas perderíamos una parte de nosotros mismos. La verdad es que todo lo que nos limita, todo lo que nos roba paz, nos aleja de nuestra verdadera esencia. El desapego no implica ser indiferente ni frío, tampoco significa deshacernos de todo sin sentido alguno. Se trata de liberarnos de lo que ya no nos aporta, de lo que pesa más de lo que suma. Es una decisión consciente de soltar, no porque falte amor o compromiso, sino porque reconocemos que ciertas cosas ya no tienen un lugar en nuestro camino. Es un acto de valentía y respeto hacia nosotros mismos, ya que al dejar ir lo que no nos beneficia, creamos espacio para lo que realmente necesitamos. Uno de los mayores obstáculos para desapegarnos es el miedo. Miedo al cambio, miedo a lo desconocido, miedo a perder lo que creemos que nos define. Pero debemos recordar que el miedo siempre está presente justo antes de un gran crecimiento. Cada vez que damos un paso importante en nuestra vida, el miedo nos acompaña, susurrándonos que nos detengamos. Sin embargo, en realidad, es una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, y eso es algo positivo. El desapego también nos otorga algo invaluable: libertad. Cuanto menos dependemos de lo externo, más control tenemos sobre nuestra propia vida. Cuando dejamos de depender de las opiniones de los demás, de las expectativas impuestas o de las cosas materiales, avanzamos con mayor ligereza. Al comprender que nada nos pertenece verdaderamente y que todo es temporal, dejamos de sufrir por lo que se va y empezamos a valorar lo que realmente importa. Los estoicos enseñaban que la clave para una vida equilibrada es aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. El desapego, según esta filosofía, no es insensibilidad, sino comprensión.
Comprender que no podemos controlar a otras personas, que no podemos aferrarnos a resultados específicos y que no debemos depender de lo externo para encontrar la paz interior. Epicteto decía, no esperes que los eventos ocurran como deseas, desea que ocurran como deben, y tu vida fluirá serenamente. Esto nos invita a soltar el apego a los resultados y aceptar la realidad tal como es, lo que nos libera de un sufrimiento innecesario. Desapegarse no es algo que ocurra de un día para otro, es un proceso continuo. Es un camino que recorremos paso a paso, comenzando con pequeñas acciones. Podemos empezar revisando nuestras relaciones y preguntándonos si nos suman o nos restan, observando nuestros hábitos para ver cuáles nos acercan a nuestros objetivos y cuáles nos alejan. Y reflexionando sobre nuestras creencias para determinar si realmente nos representan o si simplemente las hemos mantenido por costumbre. El desapego también puede ser material. En nuestra sociedad, nos han enseñado a acumular, a medir nuestro valor por lo que poseemos. Sin embargo, cuanto más acumulamos, más atados estamos. Aquí es donde el minimalismo puede ser una herramienta poderosa. No se trata de vivir con lo mínimo, sino de quedarnos con lo que realmente nos aporta valor. Al eliminar el exceso, ganamos claridad, espacio y libertad para lo que realmente importa. No existe una única manera de practicar el desapego. Cada persona tiene su propio camino. Sin embargo, lo que es seguro es que al soltar, ganamos más de lo que perdemos. Ganamos paz, ganamos claridad, ganamos libertad. Porque el verdadero crecimiento no se trata de acumular más, sino de aprender a dejar ir lo que ya no nos sirve. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de algo profundamente poderoso, no necesitamos tanto como creíamos. Lo esencial siempre ha estado dentro de nosotros. Número 3. El dolor es una de las experiencias más universales y inevitables de la vida humana. Nadie puede escapar de su presencia en algún momento. Todos, sin excepción, enfrentamos pérdidas, fracasos, decepciones o desafíos que ponen a prueba nuestra fortaleza y resiliencia. Sin embargo, aunque el dolor es inevitable, nuestra respuesta hacia él es algo que sí podemos controlar. No se trata de negar la existencia del dolor ni de resistirlo con todas nuestras fuerzas, sino de aprender a usarlo como una herramienta para nuestro crecimiento personal y fortalecimiento interior. Cuando el dolor golpea, nuestra reacción instintiva suele ser rechazarlo. Nos preguntamos por qué nos ocurre esto, resistimos la realidad de la situación y buscamos maneras de escapar de la incomodidad que sentimos. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva diferente. Nos enseña que el dolor en sí mismo no es nuestro enemigo. Lo que realmente nos hace sufrir es la interpretación que le damos a ese dolor. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, decía, si te perturba algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio. Es decir, no es la adversidad en sí lo que nos destruye, sino cómo reaccionamos ante ella. Cada momento difícil en la vida nos ofrece una oportunidad única para conocernos mejor. Cuando todo marcha bien, rara vez nos detenemos a reflexionar profundamente sobre nuestras creencias o emociones. Pero cuando enfrentamos una crisis, nuestras verdaderas fortalezas y debilidades salen a la luz. Es entonces cuando nos damos cuenta de cuán preparados estamos mentalmente y cuán capaces somos de gestionar nuestras emociones. El dolor actúa como un maestro implacable que nos muestra exactamente en qué aspectos de nuestra mente necesitamos trabajar para ser más fuertes. La resiliencia, esa capacidad de levantarnos una y otra vez, se construye en medio de la adversidad. Nadie se vuelve fuerte viviendo en la comodidad. La verdadera fortaleza mental surge cuando atravesamos tormentas y encontramos el modo de salir adelante. Epicteto, otro gran pensador estoico que nació esclavo y enfrentó innumerables dificultades en su vida, enseñaba que no debíamos pedir una vida más fácil, sino que nosotros mismos debíamos hacernos más fuertes. Cuando superamos un desafío, descubrimos que somos mucho más capaces de lo que creíamos. Con cada prueba superada, nuestra confianza en nosotros mismos crece y aprendemos a aceptar que las dificultades son inevitables, pero que también son oportunidades de transformación.
Aceptar el dolor no significa rendirse ante él. Significa reconocerlo, comprenderlo, y luego decidir qué haremos con él. Podemos elegir victimizarnos, lamentarnos y quedarnos estancados, o podemos decidir utilizar ese dolor para fortalecernos y crecer. La mente se fortalece cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a preguntarnos qué podemos aprender de cada experiencia difícil. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos cambiar la narrativa y preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? El sufrimiento surge cuando resistimos la realidad. No es el dolor lo que nos consume, sino nuestra lucha constante contra él. Al comprender esto, podemos empezar a cambiar nuestra relación con las dificultades. En lugar de verlas como injusticias o castigos, podemos verlas como pruebas que nos preparan para lo que está por venir. La vida está llena de momentos difíciles, pero si desarrollamos la habilidad de enfrentarlos con calma y claridad, ninguna tormenta será capaz de derribarnos. Los estoicos practicaban la visualización negativa como una forma de prepararse mentalmente para las adversidades. Reflexionaban sobre los peores escenarios posibles, no para vivir con miedo, sino para fortalecer su mente y reducir el impacto emocional cuando estas situaciones realmente ocurrieran. Al imaginar la pérdida, la dificultad, la escasez o el fracaso, entrenaban su mente para afrontar la realidad con serenidad. No se trata de esperar lo peor, sino de desarrollar una mentalidad resistente a prueba de golpes. Existen innumerables ejemplos de personas que han utilizado el dolor como un catalizador para su transformación. Uno de los casos más emblemáticos es el de Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis. En sus escritos, Frankl mencionaba que, en las circunstancias más terribles, lo único que nadie podía quitarnos era la libertad de decidir cómo responder a lo que nos ocurría. Estas historias demuestran que el dolor, cuando se enfrenta con la mentalidad correcta, puede ser el camino hacia una vida más profunda y significativa. Además, no debemos enfrentar el dolor en soledad. La conexión con los demás juega un papel crucial en nuestro proceso de sanación y crecimiento. Compartir nuestras experiencias, aprender de quienes han pasado por lo mismo y apoyarnos mutuamente nos ayuda a procesar mejor las dificultades. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a atravesarlo con sabiduría y fortaleza. El dolor no es algo que busquemos conscientemente, pero cuando aparece, podemos elegir qué hacer con él. Podemos permitir que nos destruya o podemos optar por dejar que nos transforme. Esa elección, la capacidad de convertir el sufrimiento en crecimiento, es el verdadero poder que tenemos como seres humanos. Como decía Séneca, el fuego prueba al oro, la adversidad prueba a los hombres fuertes. Si aprendemos a utilizar el dolor a nuestro favor, cada dificultad se convertirá en una oportunidad, cada caída en una lección y cada herida en una fuente de fortaleza interior. Número 4. Hacer una pausa diaria para reflexionar es el secreto para comenzar cada día como una nueva oportunidad. No importa lo que pasó ayer o los errores cometidos, siempre podemos corregir el rumbo. Sin embargo, esto no sucede automáticamente, se requiere intención. Debemos detenernos y preguntarnos si nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y si nos acercan a la persona que queremos ser. La reflexión diaria es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. No se trata de mirar atrás con arrepentimiento, sino de examinar nuestras decisiones de manera objetiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba este hábito para recordarse qué pensamientos cultivar y cómo enfrentar la vida. Para los estoicos, revisar el día al final de la jornada era una disciplina esencial, no para castigarse, sino para mejorar, corregir errores y fortalecer la mente. Es importante hacernos las preguntas adecuadas. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Actué con prudencia, justicia y valentía? ¿Hubo momentos en que las emociones me controlaron? Estas preguntas nos ayudan a identificar patrones en nuestro comportamiento, haciéndonos más conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. La autoconciencia es el primer paso para mejorar. Sin ella, corremos el riesgo de repetir errores sin darnos cuenta. Este hábito también nos permite ajustar nuestras acciones diariamente, en lugar de esperar semanas o meses para notar desviaciones.
Cada día nos ofrece una nueva oportunidad de corregir lo que hicimos mal y reforzar lo positivo. La vida no se transforma en un instante, sino con pequeños cambios diarios. Además, reflexionar nos ayuda a manejar mejor nuestras emociones. A menudo, pasamos el día reaccionando sin entender realmente lo que sentimos. Nos enojamos o frustramos, pero no nos detenemos a preguntar por qué. La reflexión nos permite procesar lo vivido, evitando que las emociones se acumulen sin control. Otro gran beneficio es que nos enseña a practicar la gratitud. Al reflexionar, podemos reconocer los pequeños momentos de bondad, tranquilidad o logro que, de otro modo, pasarían desapercibidos. La gratitud transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, lo que trae más paz y satisfacción a nuestra vida. La reflexión no solo nos ayuda a entender el pasado, sino también a planificar el futuro. Nos permite clarificar nuestros objetivos y asegurarnos de que estamos avanzando en la dirección correcta. Es fácil perderse en la rutina, actuar por inercia sin cuestionar si realmente queremos ese camino, pero la reflexión diaria nos mantiene alineados con nuestros valores y aspiraciones. Los estoicos consideraban esta práctica esencial para el autodominio. Séneca decía que, al final de cada día, se sentaba a revisar sus acciones, no para castigarse, sino para aprender. Si no nos evaluamos, ¿cómo podemos esperar mejorar? Vivir conscientemente requiere autoevaluación, humildad para reconocer en qué podemos mejorar y la disciplina para hacerlo. Llevar un diario es una gran herramienta para esta práctica. No tiene que ser algo complicado, unas pocas líneas cada noche son suficientes, 3 cosas que hicimos bien, 3 que podemos mejorar y una por la que estamos agradecidos. Con el tiempo, este hábito se convierte en un reflejo de nuestro progreso, mostrándonos cuánto hemos crecido y en qué aspectos seguimos trabajando. Cada día sin reflexión es una oportunidad perdida para mejorar. No necesitamos esperar a que algo grande ocurra para cambiar. Podemos empezar hoy con pequeñas acciones y preguntas. No para castigarnos por lo que no hicimos bien, sino para asegurarnos de que mañana seremos un poco mejores que hoy. Con este hábito, nuestra vida deja de ser una rutina sin sentido y se convierte en un viaje de crecimiento y transformación constante. Número 5. Vivir una vida auténtica es uno de los mayores retos en un mundo que constantemente nos empuja a cumplir con las expectativas de los demás y ajustarnos a normas que no siempre coinciden con nuestra verdadera esencia. A menudo, sin darnos cuenta, tomamos decisiones basadas en lo que los otros esperan, en lo que la sociedad dicta o en lo que parece aceptable, en lugar de lo que realmente deseamos. ¿Qué pasa cuando vivimos para agradar a los demás? Perdemos nuestra esencia, sacrificamos nuestra autenticidad y nos desconectamos de quienes realmente somos. La autenticidad comienza con el autoconocimiento. No podemos vivir fieles a nosotros mismos si no sabemos quiénes somos. Esto requiere reflexión, preguntarnos qué nos motiva, qué nos llena y qué valores guían nuestra vida. No se trata solo de lo que hacemos, sino del por qué lo hacemos. ¿Elegimos este camino porque realmente lo deseamos o porque nos dijeron que era el correcto? Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de actuar en coherencia con nuestra naturaleza, sin dejarnos influenciar por lo externo. Cuando descubrimos nuestros valores fundamentales, nuestra forma de actuar cambia. Nos volvemos más firmes en nuestras decisiones, dejamos de actuar solo para agradar y empezamos a vivir con intención. La coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos se convierte en nuestro fundamento. Sin embargo, esto puede generar resistencia en los demás. A muchas personas les incomoda cuando alguien decide ser auténtico, porque desafía las normas y rompe con las expectativas establecidas. Pero ser auténtico no significa rebelarse sin sentido, sino ser fiel a lo que somos, incluso cuando otros no lo entienden. La sociedad nos presiona para encajar, seguir caminos predefinidos y medir el éxito según estándares específicos. Nos dicen que la felicidad está en la acumulación, el reconocimiento externo y la validación de los demás. Sin embargo, la verdadera satisfacción rara vez sigue ese molde. La felicidad real no proviene de cumplir las expectativas ajenas, sino de vivir en armonía con nuestros propios principios.
Ser auténtico también implica aceptar nuestras imperfecciones. No necesitamos ser una versión idealizada de nosotros mismos, solo una versión honesta. Aceptar nuestras debilidades, errores y dudas nos hace más humanos, más reales. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una muestra de fortaleza. Séneca decía que la vida más noble es la que se vive con honestidad, sin pretensiones ni miedo a mostrarnos tal como somos. Uno de los grandes retos de la autenticidad es lidiar con la crítica. No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo respondemos a ello. Los estoicos nos enseñan que lo externo no debe perturbarnos, que lo importante es cómo interpretamos las situaciones. No podemos vivir esclavos de la aprobación ajena, porque nunca podremos complacer a todos. En lugar de buscar aceptación externa, debemos preguntarnos si estamos siendo fieles a nosotros mismos. La autenticidad también afecta nuestras relaciones. Cuando somos genuinos, atraemos a las personas correctas, aquellas que nos aceptan por lo que somos, no por lo que pretendemos ser. Las relaciones superficiales se desmoronan cuando dejamos de actuar para encajar, pero las conexiones reales se fortalecen. La autenticidad actúa como un filtro, alejando lo que no es real y dejando lo que verdaderamente importa. En el ámbito laboral, la autenticidad también juega un papel crucial. Pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, y si lo hacemos desde un lugar que no refleja quiénes somos, acabamos sintiéndonos vacíos. No se trata de encontrar el trabajo perfecto, sino de llevar nuestra esencia a lo que hacemos. Cuando trabajamos con propósito, alineando nuestras acciones con nuestros valores, no solo somos más exitosos, sino también más felices. Ser auténtico no significa ser inflexible. La autenticidad no está en conflicto con la adaptabilidad. No se trata de imponer nuestra visión sin escuchar a los demás, sino de saber cuándo ceder sin traicionar nuestra esencia. Es un equilibrio entre mantenernos firmes en lo importante y ser flexibles en lo que no compromete nuestros valores. Construir una vida auténtica no es un destino, es un proceso. Requiere valentía, autoconocimiento y, sobre todo, la disposición de soltar lo que no es real. No podemos encontrar satisfacción en una vida que no nos pertenece, en una versión de nosotros mismos creada solo para encajar. La verdadera paz llega cuando dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Es en ese momento, cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, que encontramos la libertad. Número 6. Dar vuelta a la página y continuar creciendo como la mejor versión de nosotros mismos implica ver el pasado como un trampolín y no como una carga. El pasado puede ser una trampa que nos mantiene en un ciclo de arrepentimiento y frustración, o bien, puede ser el punto de partida hacia la persona que deseamos ser. La clave no está en lo que sucedió, sino en cómo decidimos interpretarlo y actuar ahora. No podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos decidir cómo responder a ello. A menudo, nos aferramos al pasado como si reflexionar sobre lo que pudo haber sido nos diera la oportunidad de corregirlo, pero eso no sucede. Lo único que logramos es desperdiciar energía en algo que ya no podemos controlar. El estoicismo nos enseña que debemos enfocarnos solo en lo que está bajo nuestro control, y el pasado no forma parte de ello. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es la manera en que enfrentamos el presente y lo que hacemos con las lecciones del pasado. Aprender de nuestros errores es esencial, pero no se trata de ignorar lo que ocurrió ni de pretender que nunca fallamos. Crecemos cuando aceptamos nuestras equivocaciones, las analizamos y extraemos lo que podemos aprender de ellas. Como decía Marco Aurelio, los obstáculos impulsan la acción, porque cada error y cada dificultad nos muestran cómo mejorar. El problema surge cuando, en lugar de aprender, nos quedamos atrapados en el remordimiento, reviviendo situaciones que ya no existen. Ningún pensamiento puede cambiar el pasado, solo podemos trascenderlo tomando acción en el presente. La verdadera pregunta es, ¿qué haré ahora con lo que aprendí? El presente es lo único que realmente tenemos. Si seguimos aferrados a lo que no podemos cambiar, dejamos de vivir plenamente. Séneca advertía que muchas personas pierden su tiempo en arrepentimientos o preocupaciones por el futuro en lugar de aprovechar el momento que tienen frente a ellas.
La vida ocurre ahora, y si seguimos mirando hacia atrás, nos perderemos lo que está sucediendo. Establecer nuevas metas nos permite redirigir nuestra energía hacia lo que realmente queremos lograr. Es importante que esas metas reflejen nuestros valores actuales, no lo que alguna vez creímos que deseábamos. A veces, seguimos persiguiendo sueños que ya no nos representan simplemente porque en algún momento los deseamos. Reflexionar sobre lo que realmente nos motiva en este momento nos ayuda a avanzar con claridad. La resiliencia es esencial en este proceso. Adaptarnos, evolucionar y ver cada caída como una oportunidad para levantarnos con más fuerza es parte del camino. El estoicismo nos enseña que la vida no se define por lo que nos sucede, sino por cómo decidimos responder. No somos víctimas de nuestro pasado, somos los arquitectos de nuestro futuro, pero para construir algo nuevo, primero debemos dejar ir lo viejo. El entorno también juega un papel importante en nuestra capacidad para avanzar. Si nos rodeamos de personas o situaciones que nos recuerdan constantemente lo que fuimos, nos resultará difícil enfocarnos en lo que podemos llegar a ser. A veces, es necesario alejarnos y buscar relaciones que impulsen nuestro crecimiento. No se trata de huir del pasado, sino de asegurarnos de que el presente nos ayude a progresar. La autocompasión es fundamental en este proceso. No podemos avanzar si nos castigamos constantemente por nuestros errores. Todos cometemos fallos y tomamos decisiones que luego cuestionamos. En lugar de criticarnos, debemos tratarnos con la misma comprensión que tendríamos hacia un amigo. La culpa nos mantiene atrapados, mientras que la aceptación nos libera. Cada día es una nueva oportunidad, sin importar cuántas veces hayamos fallado antes. Hoy podemos tomar una decisión diferente, adoptar una nueva actitud y evitar que el pasado determine nuestro futuro. Si seguimos mirando atrás, nunca veremos lo que tenemos frente a nosotros. Los estoicos practicaban la visión desde arriba, una técnica en la que imaginaban su vida desde una perspectiva elevada, como si fueran observadores externos. Esto les ayudaba a comprender que lo que parecía inmenso en el momento, con el tiempo, se volvería insignificante. Lo que hoy nos atormenta, en unos años será solo un recuerdo lejano, y entender esto nos permite soltar esa carga. Dejar ir el pasado no significa olvidarlo, sino hacer las paces con él. Es reconocer que cada experiencia, incluso las más difíciles, ha contribuido a la persona que somos hoy. Pero también implica darnos permiso para seguir adelante, para construir y crecer. La mejor manera de honrar nuestro pasado no es quedándonos atrapados en él, sino utilizándolo como la base para seguir construyendo nuestra mejor versión. Número 7. Romper las cadenas que aprisionan el alma no siempre es algo visible. Estas cadenas no están hechas de metal, sino de creencias limitantes y pensamientos de autosabotaje que nosotros mismos alimentamos. Son esas voces internas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos cambiar o que es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Aunque parezcan reales, estas cadenas solo existen en nuestra mente y al igual que las creamos, también podemos destruirlas. Sin darnos cuenta, muchas veces vivimos bajo el peso de creencias impuestas desde nuestra infancia. Nos dijeron que podíamos hacer y que no, lo que era posible y lo que no. La sociedad nos enseñó a seguir reglas sin cuestionarlas, pero al aceptar estas ideas sin analizarlas, construimos nuestra propia prisión. La verdadera pregunta es, ¿cuántas de estas limitaciones son reales y cuántas son solo barreras mentales? El estoicismo nos recuerda que nuestro mayor poder radica en nuestra capacidad para decidir cómo interpretamos lo que nos sucede. Epicteto decía que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellos. Si creemos que algo es imposible, no lo intentaremos. Si pensamos que no somos capaces, ni siquiera daremos el primer paso. Sin embargo, cuando aprendemos a cuestionar nuestras creencias limitantes, descubrimos que muchas de nuestras barreras son solo imaginarias. El diálogo interno es clave. Lo que nos decimos a nosotros mismos cada día moldea nuestra realidad. Si repetimos pensamientos negativos como no soy bueno en esto o siempre fracaso, estamos programando nuestra mente para fallar. Pero si cambiamos nuestro diálogo, hablando con más confianza y determinación, nuestra percepción comienza a transformarse.
No se trata de engañarnos, sino de entrenar nuestra mente para enfocarse en lo que sí podemos lograr. El concepto estoico de proidesis nos enseña a concentrarnos en lo que está bajo nuestro control y a soltar lo que no lo está. Muchas de nuestras limitaciones provienen de preocuparnos por cosas externas como el miedo al fracaso, la opinión de los demás o situaciones que escapan de nuestras manos. Al entender que nuestro verdadero poder está en nuestras decisiones y actitud, nos damos cuenta de que nada externo puede realmente limitarnos. Reflexionar sobre nuestras creencias es un ejercicio necesario. Cada día podemos preguntarnos si lo que pensamos sobre nosotros mismos es cierto o si es solo una historia que hemos contado por años. La autoevaluación nos permite identificar y desmantelar esas creencias que ya no nos sirven, reemplazándolas por pensamientos más constructivos que estén alineados con la persona que queremos ser. Las expectativas sociales también pueden ser un obstáculo. A menudo, no seguimos nuestros propios deseos por miedo al juicio ajeno, porque nos enseñaron que hay un camino correcto que debemos seguir. Pero la auténtica libertad solo se alcanza cuando dejamos de vivir según las reglas de otros y empezamos a definir nuestra propia vida. No debemos temer el rechazo, porque las personas que realmente importan nos aceptarán tal como somos. La psicología cognitiva, a través del modelo ABC, nos enseña que no son los eventos en sí los que determinan nuestras emociones, sino nuestra interpretación de ellos. Si algo no sale como esperábamos, podemos verlo como una prueba de nuestra incompetencia o como una oportunidad para aprender. Si alguien nos critica, podemos creer que no somos suficientes o simplemente reconocer que no podemos controlar la opinión de los demás. Repetir afirmaciones positivas puede parecer simple, pero tiene un impacto real en nuestra mente. Si todos los días nos recordamos que somos capaces y que no estamos definidos por nuestro pasado, estas ideas se convierten en nuestra nueva realidad. Lo que repetimos con frecuencia termina siendo creído por nuestra mente. Romper estas cadenas no es un evento único, es un proceso. Cada vez que actuamos a pesar del miedo, que cuestionamos una creencia limitante o que nos desafiamos a salir de nuestra zona de confort, debilitamos esas barreras mentales. No se trata de eliminar el miedo, sino de no permitir que nos controle. No se trata de esperar sentirnos listos, sino de avanzar aún con dudas. Los estoicos practicaban la visión desde arriba, una técnica que nos ayuda a ver nuestras preocupaciones desde una perspectiva más amplia. Al observar nuestra vida desde lejos, nos damos cuenta de que muchas de nuestras limitaciones son insignificantes a largo plazo. Lo que hoy parece un obstáculo gigante, en unos años será solo un recuerdo más en nuestro camino. La verdadera libertad no está en lo externo, sino en nuestra mente. No necesitamos esperar a que las circunstancias sean perfectas ni la validación de otros. Solo necesitamos decidir romper nuestras propias cadenas, cambiar la manera en que nos hablamos y comenzar a vivir sin miedo a nuestras propias limitaciones, porque al final, la única barrera real entre nosotros y nuestro potencial somos nosotros mismos. Número 8. La incomodidad como motor de crecimiento. Desde pequeños, nos enseñan a buscar el placer y evitar el dolor, creando una vida que nos mantenga cómodos. Sin embargo, al tratar de evadir el malestar, muchas personas se quedan atrapadas en una vida limitada, sin descubrir de lo que realmente son capaces. La incomodidad no es el enemigo, es el maestro. Cada vez que la sentimos, estamos en la antesala del crecimiento. Es en esos momentos de fricción donde se forjan mentes resilientes y voluntades inquebrantables. Los estoicos comprendían que la vida no debía girar en torno a la comodidad, sino en desarrollar la fuerza para enfrentar cualquier situación con serenidad. Marco Aurelio decía que lo que obstaculiza el camino, se convierte en el camino. Aquello que hoy nos incomoda, si lo enfrentamos, se transformará en la clave de nuestro crecimiento. Sin embargo, muchas personas huyen de las situaciones incómodas, evitan conversaciones difíciles y se refugian en distracciones, debilitándose poco a poco. El problema radica en que cada vez que evitamos el malestar, nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente fuertes para soportarlo, y este mensaje se refuerza constantemente en nuestra mente. La solución no está en huir,
sino en aprender a convivir con la incomodidad, aceptarla y usarla como entrenamiento para nuestra mente y carácter. Al igual que los músculos crecen bajo estrés y el cuerpo se fortalece al exponerse al frío, la mente se expande cuando enfrenta dificultades. Si evitamos el esfuerzo, nos volvemos frágiles. Por eso, el estoicismo promueve la incomodidad voluntaria. Séneca, por ejemplo, recomendaba pasar por periodos de escasez, dormir en el suelo, vestir ropa sencilla y enfrentarse a situaciones difíciles de manera controlada, no por masoquismo, sino porque sabían que la resiliencia se forja en las pruebas, no en la comodidad. Además de fortalecernos, la incomodidad nos impulsa a ser más creativos. Cuando todo es fácil y familiar, no hay necesidad de innovar. Pero cuando nos enfrentamos a retos, nuestra mente busca soluciones nuevas, se vuelve más adaptable. Muchos de los avances más grandes de la historia surgieron en momentos de crisis e incomodidad, cuando las personas se vieron forzadas a pensar de manera diferente. Para aprovechar la incomodidad, debemos cambiar nuestra relación con ella. En lugar de verla como un obstáculo, debemos considerarla una oportunidad. Si algo nos incomoda, es porque hay un desafío que podemos aprender. Si lo resistimos, sufrimos; si lo aceptamos, crecemos. El estoicismo también nos enseña el amor fati, el amor por el destino. No basta con aceptar la incomodidad, hay que aprender a amarla, a verla como una aliada en nuestro desarrollo. No se trata de buscar sufrimiento innecesario, sino de entender que el malestar es una señal de que estamos evolucionando. La primera vez que nos exponemos al sol después del invierno, nos quema; la primera vez que levantamos un peso, duele; la primera vez que enfrentamos un miedo, el cuerpo nos pide huir. Pero si permanecemos y aguantamos la incomodidad, nos volvemos más fuertes, y lo que antes parecía insoportable, con el tiempo se vuelve natural. Enfrentar la incomodidad no significa lanzarse al caos sin preparación. Significa desarrollar herramientas para manejar el estrés, entrenar la resiliencia y fortalecer la mente para que no colapse ante la adversidad. Técnicas como la meditación, la exposición gradual a miedos o el control de la respiración son maneras de entrenarnos para soportar la incomodidad sin que nos destruya. Al final, la clave está en cambiar nuestra narrativa. En lugar de decir esto es demasiado difícil, debemos pensar esto es una oportunidad para fortalecerme. En lugar de esto me hace sufrir, decir esto me está enseñando algo. Y en lugar de quiero escapar de esto, pensar quiero ver hasta dónde puedo llegar si lo enfrento. Cuando hacemos de la incomodidad nuestra aliada, no hay obstáculo que pueda detenernos. Número 9. La incomodidad como motor de crecimiento. Desde pequeños, nos enseñan a buscar el placer y evitar el dolor, creando una vida que nos mantenga cómodos. Sin embargo, al tratar de evadir el malestar, muchas personas se quedan atrapadas en una vida limitada, sin descubrir de lo que realmente son capaces. La incomodidad no es el enemigo, es el maestro. Cada vez que la sentimos, estamos en la antesala del crecimiento. Es en esos momentos de fricción donde se forjan mentes resilientes y voluntades inquebrantables. Los estoicos comprendían que la vida no debía girar en torno a la comodidad, sino en desarrollar la fuerza para enfrentar cualquier situación con serenidad. Marco Aurelio decía que lo que obstaculiza el camino, se convierte en el camino. Aquello que hoy nos incomoda, si lo enfrentamos, se transformará en la clave de nuestro crecimiento. Sin embargo, muchas personas huyen de las situaciones incómodas, evitan conversaciones difíciles y se refugian en distracciones, debilitándose poco a poco. El problema radica en que cada vez que evitamos el malestar, nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente fuertes para soportarlo, y este mensaje se refuerza constantemente en nuestra mente. La solución no está en huir, sino en aprender a convivir con la incomodidad, aceptarla y usarla como entrenamiento para nuestra mente y carácter. Al igual que los músculos crecen bajo estrés y el cuerpo se fortalece al exponerse al frío, la mente se expande cuando enfrenta dificultades. Si evitamos el esfuerzo, nos volvemos frágiles. Por eso, el estoicismo promueve la incomodidad voluntaria. Séneca, por ejemplo, recomendaba pasar por periodos de escasez, dormir en el suelo,
vestir ropa sencilla y enfrentarse a situaciones difíciles de manera controlada, no por masoquismo, sino porque sabían que la resiliencia se forja en las pruebas, no en la comodidad. Además de fortalecernos, la incomodidad nos impulsa a ser más creativos. Cuando todo es fácil y familiar, no hay necesidad de innovar. Pero cuando nos enfrentamos a retos, nuestra mente busca soluciones nuevas, se vuelve más adaptable. Muchos de los avances más grandes de la historia surgieron en momentos de crisis e incomodidad, cuando las personas se vieron forzadas a pensar de manera diferente. Para aprovechar la incomodidad, debemos cambiar nuestra relación con ella. En lugar de verla como un obstáculo, debemos considerarla una oportunidad. Si algo nos incomoda, es porque hay un desafío que podemos aprender. Si lo resistimos, sufrimos; si lo aceptamos, crecemos. El estoicismo también nos enseña el amor fati, el amor por el destino. No basta con aceptar la incomodidad, hay que aprender a amarla, a verla como una aliada en nuestro desarrollo. No se trata de buscar sufrimiento innecesario, sino de entender que el malestar es una señal de que estamos evolucionando. La primera vez que nos exponemos al sol después del invierno, nos quema; la primera vez que levantamos un peso, duele; la primera vez que enfrentamos un miedo, el cuerpo nos pide huir. Pero si permanecemos y aguantamos la incomodidad, nos volvemos más fuertes, y lo que antes parecía insoportable, con el tiempo se vuelve natural. Enfrentar la incomodidad no significa lanzarse al caos sin preparación. Significa desarrollar herramientas para manejar el estrés, entrenar la resiliencia y fortalecer la mente para que no colapse ante la adversidad. Técnicas como la meditación, la exposición gradual a miedos o el control de la respiración son maneras de entrenarnos para soportar la incomodidad sin que nos destruya. Al final, la clave está en cambiar nuestra narrativa. En lugar de decir esto es demasiado difícil, debemos pensar esto es una oportunidad para fortalecerme. En lugar de esto me hace sufrir, decir esto me está enseñando algo. Y en lugar de quiero escapar de esto, pensar quiero ver hasta dónde puedo llegar si lo enfrento. Cuando hacemos de la incomodidad nuestra aliada, no hay obstáculo que pueda detenernos. Número 10. Admitir las dificultades no es señal de debilidad, sino de fortaleza. A menudo, nos enseñan que mostrar vulnerabilidad es un error y que aceptar nuestros problemas nos hace parecer menos competentes o nos pone en una posición vulnerable. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Reconocer los desafíos que enfrentamos es el primer paso hacia su superación. La negación solo alarga el problema, mientras que la aceptación nos permite enfrentarlo de forma consciente y estratégica. El estoicismo nos enseña que no debemos temer nuestras limitaciones, sino estudiarlas con claridad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que todo obstáculo también es una oportunidad para crecer. Pretender que todo está bien cuando no es así nos impide mejorar. En cambio, cuando somos honestos con nosotros mismos, podemos encontrar soluciones y avanzar. Aceptar nuestras dificultades también nos libera del peso de la perfección. Vivimos en una sociedad que glorifica la imagen del éxito sin esfuerzo, donde solo se muestran los logros y no el proceso detrás de ellos. Esto genera una presión innecesaria, haciéndonos creer que debemos tener todo bajo control en todo momento. Sin embargo, la verdad es que el crecimiento es caótico, lleno de fracasos, ajustes y lecciones aprendidas. No hay nada de malo en no saber algo o no ser bueno en algo aún. Lo que realmente importa es la actitud con la que enfrentamos esas áreas de mejora. La autocompasión es fundamental en este proceso. No se trata de excusarnos ni victimizar, sino de tratarnos con el mismo respeto y comprensión que ofreceríamos a un amigo. ¿Le dirías a alguien que quieres que es un fracaso por no poder con una situación? Probablemente le dirías que es humano, que puede mejorar y que está bien pedir ayuda. Entonces, ¿por qué ser tan duros con nosotros mismos? Practicar la autocompasión nos ayuda a ver nuestras dificultades con equilibrio, sin dramatizarlas, pero tampoco ignorándolas. El estoicismo también nos ofrece otra herramienta clave, la reestructuración cognitiva. Epicteto afirmaba que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos.
Si vemos nuestras dificultades como fracasos definitivos, nos sentiremos paralizados. Pero si las vemos como oportunidades de aprendizaje, podemos actuar con determinación. Un problema puede ser una carga o una lección, todo depende de cómo lo enfoquemos. Desarrollar la capacidad de enfrentar dificultades con serenidad es poderoso. La vida nunca será fácil ni predecible, y cuanto antes aceptemos esta realidad, mejor preparados estaremos. En lugar de temer los problemas, podemos entrenarnos para manejarlos. La reflexión diaria es una excelente herramienta para este propósito. Si cada noche nos preguntamos en qué fallamos y qué podemos mejorar al día siguiente, nos damos la oportunidad de mejorar constantemente sin caer en la autocrítica destructiva. Admitir nuestras dificultades no solo nos permite crecer, sino que también nos hace más auténticos. Nos libera de la carga de pretender ser algo que no somos y nos conecta de manera más real con los demás. La verdad es que todos, absolutamente todos, tenemos áreas en las que podemos mejorar. Negarlas nos aísla, pero aceptarlas nos une. No hay vergüenza en admitir que algo es difícil. La vergüenza está en no hacer nada al respecto. Tú tienes la capacidad de enfrentar cada desafío con coraje, de mirarte con honestidad y decidir que sí, hay cosas que puedes mejorar, pero eso no te define. Lo que te define es tu voluntad de crecer. Número 11. Reiniciar, una palabra sencilla pero cargada de poder. A menudo, la vida nos coloca en un ciclo de repeticiones, siguiendo patrones que adoptamos sin cuestionarlos, hábitos que asumimos sin detenernos a pensar si realmente nos benefician. Llega un momento en que necesitamos pulsar el botón de reinicio y comenzar de nuevo, ya sea con nuestras ideas, las personas que nos rodean o la manera en que cuidamos nuestro cuerpo. Muchas de las creencias que tenemos no surgieron de una elección consciente, las absorbimos a lo largo del tiempo, de nuestra familia, la sociedad y las experiencias vividas. Algunas de estas ideas nos sirven, pero otras nos limitan. Si pensamos que no somos capaces de algo, que no merecemos cambios o que estamos atrapados en un destino inalterable, estamos construyendo nuestra propia prisión. El estoicismo nos enseña que la manera en que percibimos el mundo determina nuestra experiencia. Marco Aurelio decía que la vida de una persona es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si deseamos cambiar, necesitamos empezar desde lo más profundo, nuestros pensamientos. Los hábitos que cultivamos moldean nuestra identidad. Para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, debemos crear hábitos que nos conduzcan en esa dirección. Los pequeños cambios diarios, repetidos con el tiempo, pueden generar grandes transformaciones. Pero esto requiere atención y disciplina. No basta con desear cambiar, es necesario actuar cada día. Cada pequeña elección puede acercarnos o alejarnos de lo que realmente queremos ser. Las personas que nos rodean también juegan un papel fundamental en este proceso. Somos profundamente influenciados por quienes están a nuestro lado. Si estamos rodeados de personas que constantemente nos derriban, que agotan nuestra energía y refuerzan creencias negativas, jamás podremos avanzar. Epicteto nos advertía sobre esto: evita asociarte con quienes se quejan de todo, su mal puede convertirse en tu mal. Esto no significa cortar lazos de manera impulsiva, sino ser conscientes de qué relaciones nos fortalecen y cuáles solo nos mantienen estancados. Necesitamos rodearnos de personas que nos desafíen a crecer, que nos inspiren y que compartan los valores que deseamos cultivar. La alimentación también es clave. A menudo subestimamos el impacto de lo que ponemos en nuestro cuerpo, pero la realidad es que lo que comemos afecta directamente nuestra energía, estado de ánimo y claridad mental. Al igual que filtramos las personas y las ideas que permitimos en nuestra vida, debemos ser selectivos con los alimentos que consumimos. Pregúntate, ¿esto me nutre o me perjudica? La filosofía estoica pone énfasis en el autocontrol y la moderación, y esto también se aplica al cuidado de nuestro cuerpo. Si queremos fuerza, claridad y vitalidad, debemos empezar con elecciones simples, conscientes y diarias. El proceso de reiniciar no ocurre de la noche a la mañana. Requiere valentía para reconocer que algunas cosas ya no funcionan, paciencia para implementar cambios graduales y perseverancia para mantener nuevos patrones.
Es un ciclo constante de evaluación y ajuste. Los estoicos practicaban la reflexión diaria, preguntándose qué podían mejorar. Nosotros podemos hacer lo mismo, que ya no me sirve hoy. ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo alinearme más con la vida que quiero vivir? El mayor error que podemos cometer es creer que estamos atrapados en una versión fija de nosotros mismos. No somos estatuas, somos seres en constante cambio, y siempre podemos decidir tomar un nuevo camino. Si queremos evolucionar, debemos tener el coraje de soltar lo que no nos fortalece y comenzar de nuevo, tantas veces como sea necesario. Número 12. A veces, en la vida, sentimos que es necesario un cambio, que debemos transformarnos, pero seguimos atrapados en las mismas rutinas, rodeados de las mismas personas y sumidos en los mismos hábitos. La verdadera transformación, la que nos lleva hacia una versión mejor de nosotros mismos, no ocurre en medio del ruido y las distracciones. Esta transformación sucede en la introspección, en la decisión de apartarnos temporalmente del caos externo y enfocarnos en el trabajo interno. Alejarse no significa huir ni aislarse del mundo de manera definitiva, ni romper con todo lo que nos rodea. Significa tomarnos el tiempo y el espacio para reconectar con lo que realmente queremos, sin la interferencia de opiniones externas ni la presión de expectativas ajenas. Los estoicos comprendían la importancia de retirarse para el crecimiento personal. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, encontraba momentos para distanciarse de las exigencias del poder y reflexionar sobre su vida, sus valores y sus acciones. Elige retirarte dentro de ti mismo, escribió, un consejo que sigue siendo tan relevante hoy como entonces. El primer paso para esta transformación es la reflexión, preguntarnos qué nos está reteniendo. ¿Son los miedos? ¿Son las expectativas ajenas? ¿Son las rutinas que nos hemos impuesto sin darnos cuenta? A menudo, la mayor barrera para el cambio no está afuera, sino dentro de nosotros. Nos aferramos a la comodidad, incluso cuando esa comodidad nos hace infelices, permanecemos en trabajos que no nos satisfacen, en relaciones que nos desgastan y en hábitos que nos alejan de la vida que realmente queremos. Pero para evolucionar, debemos estar dispuestos a soltar. El desapego es esencial en este proceso, aprender a dejar ir lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que sí podemos cambiar. Epicteto nos enseñó que lo que nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Si vemos la transformación como un proceso doloroso y difícil, será una carga, pero si la percibimos como una oportunidad de crecer y descubrir nuestro verdadero potencial, se convierte en un reto inspirador. La resistencia es inevitable cada vez que intentamos cambiar, nuestra mente y entorno reaccionan con resistencia. Nuestra mente busca volver a lo familiar, a lo predecible, porque el cambio genera incertidumbre. Las personas a nuestro alrededor pueden no entenderlo, pueden cuestionarlo o incluso tratar de frenarlo, pero la resistencia es una señal de que estamos avanzando. Si sentimos incomodidad, es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, y solo fuera de esa zona podemos lograr una transformación verdadera. Desaparecer también implica dejar de buscar validación constante. En un mundo donde todo se comparte y cada acción parece necesitar aprobación externa, el silencio y la privacidad se convierten en herramientas poderosas. No necesitamos anunciar cada cambio que estamos haciendo, ni buscar aprobación para evolucionar. La verdadera transformación es personal, es un trabajo silencioso y profundo, y cuando finalmente reaparecemos, no necesitamos explicar nada, nuestros resultados hablarán por nosotros. A veces, no es necesario un cambio radical. No siempre debemos mudarnos a otro lugar, dejar todo atrás o empezar desde cero. A menudo, basta con hacer pequeños ajustes, cambiar cómo utilizamos nuestro tiempo, reducir el ruido mental, dedicar más tiempo a la introspección. Practicar la autodisciplina y crear hábitos que nos acerquen a la vida que realmente queremos. La transformación no ocurre de un día para otro, pero comienza con la decisión de dar el primer paso. El momento de cambiar no es mañana, ni cuando las circunstancias sean perfectas, porque nunca lo serán. Es ahora.
La decisión de desaparecer, de alejarnos del ruido para reconectarnos con nosotros mismos, marca el inicio de un proceso que nos llevará a una vida más auténtica, plena y alineada con lo que realmente deseamos ser. Número 3. El cambio comienza con la sinceridad. Si no somos capaces de mirarnos al espejo y reconocer que algo en nuestra vida necesita transformarse, cualquier intento de mejora será superficial y pasajero. Aceptar la necesidad de cambio no es un signo de debilidad, sino de valentía. Implica reconocer que, aunque hayamos hecho lo mejor que podíamos con lo que sabíamos, siempre hay espacio para crecer, evolucionar y ser más. No hay nada más peligroso que la ilusión de que todo está bien cuando, en el fondo, sabemos que algo no está en armonía con lo que realmente deseamos. La insatisfacción no debe rechazarse ni ignorarse, es una señal interna de que hay áreas de nuestra vida que necesitan atención. No se trata de vivir en un estado constante de insatisfacción, sino de aprender a escuchar esa incomodidad y usarla como guía. ¿Nos sentimos atrapados en una rutina vacía? ¿Nos conformamos con menos de lo que sabemos que somos capaces? ¿Estamos traicionando nuestros valores para cumplir con expectativas ajenas? Aunque estas preguntas puedan incomodar, ignorarlas solo prolonga nuestra insatisfacción. Reconocer que se necesita un cambio no significa que debamos apresurarnos a modificar todo de inmediato. La transformación es un proceso que requiere paciencia, claridad y compromiso con la verdad. Culparse por decisiones pasadas, arrepentirse de lo que no hicimos o lamentarnos por oportunidades perdidas es inútil. Lo único que realmente importa es lo que hacemos con el momento presente. El estoicismo nos enseña que solo podemos controlar nuestra actitud y nuestras acciones en el presente. Todo lo demás es ruido. La práctica del journaling, escribir nuestros pensamientos y emociones, es una herramienta poderosa para la autoevaluación. Al plasmar nuestros sentimientos en papel, podemos ver con mayor claridad lo que realmente está pasando en nuestra mente. Muchas veces, escribir nuestras preocupaciones nos ayuda a organizar nuestros pensamientos y encontrar soluciones que antes parecían imposibles. También nos permite identificar patrones, entender qué situaciones o pensamientos se repiten y qué hábitos mentales nos están frenando. Enfocarnos en lo que podemos controlar es clave en cualquier proceso de cambio. No podemos cambiar el pasado ni controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo respondemos a los desafíos, qué hábitos desarrollar, qué relaciones fortalecer y qué pensamientos alimentar. La energía desperdiciada tratando de cambiar lo que está fuera de nuestro control solo genera frustración e inmovilidad. La meditación reflexiva es otro recurso valioso. En un mundo lleno de distracciones, tomarse el tiempo para estar en silencio y examinar lo que realmente importa puede ser transformador. Muchas veces descubrimos que algunas metas que pensábamos que eran nuestras, en realidad no lo son, que muchas de nuestras aspiraciones han sido moldeadas por presiones externas, no por un deseo genuino. Liberarnos de esas expectativas nos permite redefinir nuestra dirección con mayor claridad. Aceptar el cambio como algo natural de la vida es un acto liberador. Aferrarse a una versión estática de uno mismo genera resistencia y sufrimiento. Todo en la naturaleza cambia, evoluciona y se adapta, y nosotros no somos la excepción. Cuando entendemos que el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad, dejamos de resistirnos y comenzamos a aprovecharlo. El estoicismo nos enseña que la insatisfacción es, en última instancia, una interpretación, no un hecho externo que necesita ser arreglado. No es la vida la que está mal, sino la forma en que la percibimos. Al desarrollar el autoconocimiento y la autoevaluación, podemos identificar con claridad qué aspectos de nuestra vida necesitan transformarse y, lo más importante, tomar acción. El cambio no ocurre solo cuando lo deseamos, sino cuando estamos dispuestos a trabajar por él, y esa disposición comienza con un simple pero poderoso acto: reconocer que es necesario. Número 14. Reconocer y valorar nuestros logros personales es fundamental, aunque a menudo las victorias más significativas no se celebran con grandes aplausos ni reciben reconocimiento externo. Las verdaderas victorias suelen suceder en silencio, lejos de la mirada de los demás.
Son esos momentos en los que tomamos decisiones importantes, aunque nadie se dé cuenta, levantarnos temprano en lugar de seguir en la cama, optar por una comida saludable en lugar de la tentación de lo fácil, o manejar una reacción impulsiva eligiendo la calma. Esas pequeñas batallas internas que nadie ve son las que realmente moldean nuestro carácter. El estoicismo nos enseña que la virtud no se forma con grandes gestos, sino con pequeñas acciones cotidianas que reflejan nuestros valores. Como Epicteto decía, no debemos vivir para ganar la aprobación de los demás, sino para ser fieles a nuestra propia razón y principios. Y aquí es donde radica la importancia de estas victorias silenciosas. No buscan ser reconocidas por el mundo exterior, sino por nosotros mismos. Sin embargo, solemos subestimarlas porque estamos condicionados a esperar resultados rápidos y visibles. Queremos cambios inmediatos y transformaciones radicales, y cuando no los vemos, nos frustramos. El verdadero crecimiento es gradual y acumulativo. Cada pequeño acto de disciplina cuenta, cada decisión correcta refuerza un hábito y cada momento de autocontrol fortalece nuestra mente. Es como una semilla que, aunque no muestra cambios evidentes al principio, crece en silencio hasta que, sin previo aviso, se convierte en un árbol. Celebrar estas victorias no significa hacer de cada logro una gran celebración, sino simplemente reconocer el esfuerzo propio y valorar que cada paso, por pequeño que sea, tiene su importancia. No se trata de alimentar el ego, sino de sentir gratitud por haber actuado con coherencia, por haberte elegido una y otra vez, incluso cuando nadie más lo notó. Este reconocimiento interno también refuerza nuestro compromiso personal. Si dependemos de la validación externa para sentir que estamos progresando, nos volvemos vulnerables. Pero cuando aprendemos a valorar nuestro progreso sin la necesidad de reconocimiento externo, nos volvemos más fuertes. Ya no necesitamos la aprobación de otros para estar en paz con nuestros logros. Los estoicos practicaban la introspección diaria por esta razón. Marco Aurelio, por ejemplo, reflexionaba cada noche sobre sus acciones, sin buscar la aprobación de nadie, sino con el fin de crecer y mejorar. Es fácil enfocarse solo en el resultado final y olvidarnos de disfrutar el proceso. Las victorias silenciosas nos enseñan que no solo se trata de llegar a la meta, sino de quién nos convertimos mientras subimos. Cada día es una oportunidad para ser un poco mejor, para acercarnos más a nuestra mejor versión. No necesitas que otros lo vean, porque tú lo sabes, y eso es suficiente. Si llegaste hasta el final de este video, es porque eres una persona comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. Tu dedicación es clara, y el hecho de haber llegado hasta aquí demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando en tu mejor versión. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Si te identificas con esto, comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta el final.